Buenos días, hermanos. Les invito a que me acompañen, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos. Estamos trabajando en este libro. Capítulo 5, versículo 8. Nos vamos a centrar el día de hoy. Perdón, es el versículo 12. Hebreos 5, 12. Y dice, si lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque debiendo ser llama... Hebreos 5, 12. Muy bien, hermanos. Aquí nosotros tenemos un problema que está atacando el escritor a estos hermanos, a estos creyentes hebreos. Y él les dice, porque debiendo ser ya maestros. Por lo tanto, se entiende que ellos había pasado un tiempo donde ellos se habían convertido. Había pasado ya un tiempo donde ellos habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y habían perseverado por un tiempo. Pero dice, debiendo ser ya maestros. El tiempo que había transcurrido debía haber desarrollado en ellos una madurez. Debía haber desarrollado en ellos un dominio de las Escrituras. Por lo tanto, aquí el escritor les dice, ustedes ya deberían saber lo que la Biblia dice. Deberían dominar acerca de lo que la Biblia hace referencia a Jesucristo. De los cuadros y de la forma en que la Biblia presenta la obra de Jesucristo. Pero dice, después de tanto tiempo, después de haber caminado, ellos tenían necesidad, dice, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Le está diciendo, otra vez hay que volverles a enseñar los principios, la base. Otra vez hay que volver a hablar acerca de cómo la Biblia habla acerca de Jesucristo, cómo lo que nos enseña en el Antiguo Testamento se vuelve una realidad en la vida de Jesucristo. Y eso es lo que él quiere atacar. De una u otra manera le está llamando la atención, le está diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ustedes ya deberían dominar estos temas que son básicos para un creyente. Ustedes deberían dominar lo que es la salvación, lo que es la obra de Jesucristo. ¿Y cómo lo vemos en el Antiguo Testamento hablando? Esa palabra de Dios entonces está centrada en el Antiguo Testamento. En vez de entender que Cristo era el gran sumo sacerdote, en vez de entender de que todo lo que la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento hacía ver la obra de Jesucristo, ellos estaban volviendo a las tradiciones, estaban volviendo nuevamente a ignorar de una u otra manera por su indolencia, por ser despreocupados, lo que la Biblia enseñaba acerca de Jesucristo. Y dice la Escritura, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, las bases, hay que volver a empezar, por decirlo de una manera, hay que volver al discipulado. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí utiliza este elemento de la leche, haciendo ver que un bebé necesita este alimento básico para poder desarrollarse. Y ellos seguían estando y alimentándose de ese alimento básico. Si bien este es un alimento que tenía los nutrientes que necesitaba, pero ya un niño que se va desarrollando y va creciendo necesita comer un alimento sólido. Necesita profundizar, el manjar, los dulces, necesita ya comenzar a probar lo que era necesario. Y ellos, decía el escritor, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ustedes no pueden aprender cosas mayores porque la base que ustedes tienen no están edificándola bien. No están haciendo una buena tarea. Están siendo despreocupados. Están despreocupándose de lo que Cristo hizo y centrándose en otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Ahí el escritor es bien claro y al decirles, necesitáis leche y no alimento sólido. Una persona que ha degustado del alimento sólido no va a querer volver a la leche. No. Cuando ya ha probado el bistec, cuando ha probado la carne o los manjares, ¿cierto? No va a querer volver a una leche que es básica y que tiene, ¿qué elementos? Básicos, pero que no le sirven, ¿cierto? O pura agua, como dicen por ahí. Esa es la leche que dan en algunos lugares, ¿cierto? Pero, ¿cómo se les ocurría a ellos volver a esas cosas tan básicas? Y aquí el escritor entonces le dice, ya debían ser maestros, pero necesitaban que nuevamente se les recordase la base, que nuevamente repasara aquello que ya habían
aprendido. Qué interesante lección. Y qué importante también de nosotros sacar una enseñanza de esta, sacar una pequeña breve aplicación de ella. No ser despreocupados con lo que hemos aprendido. Ellos se descuidaron. Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían maestros que les enseñaban y lo aplicaban directamente a la obra de Cristo, pero ellos simplemente se habían olvidado, habían sido descuidados y no tenían la base firme. Por lo tanto, para ellos era muy fácil creer cualquier cosa. Por eso necesitaban nuevamente la leche para después pasar al alimento sólido. Y nosotros debemos ser preocupados. Nunca olvidar nuestra base en la palabra de Dios. Siempre fortalecernos en ella, pero también comenzar a avanzar y alimentarnos de los manjares de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿En qué etapa estamos? ¿En la leche espiritual o estamos ya en el alimento sólido espiritual? Es importante entonces, hermanos, ir creciendo y avanzando en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Amén? Y vamos a volver a repasarlo una vez más. 1, 2, 3. Porque Hebreos 12. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, doy gracias por el tiempo que nos permite estudiar tu palabra, doy gracias por cada hermano que está presente en el día de hoy, ruego que bendigas sus vidas, bendícenos también con tu palabra en Cristo Jesús.